Esto es lo que queda de una ciudad que fue invadida, saqueada y destruida hace cientos de años. El día de hoy vamos a explorar Ayutthaya, una ciudad que alguna vez fue la capital de uno de los imperios más poderosos de todo Asia. En este video les vamos a estar mostrando las mejores cosas que pueden hacer y lugares que visitar, así como uno que otro dato histórico e interesante para que conozcamos un poquito más de la historia de este increíble lugar. Pero sin nada más que añadir, les presentamos a Ayutthaya. Oficialmente somos los primeros en llegar, está totalmente vacío, pero la razón por la que hicimos esto es porque el calor aquí en Ayutthaya se pone muy fuerte en unas horas, entonces queremos comenzar a descubrirlo lo antes posible. A tan solo 80 kilómetros de Bangkok se encuentra Ayutthaya. Entre la ciudad moderna aún se encuentran ruinas de lo que alguna vez fue la segunda capital del reino Siam y una de las ciudades más ricas del mundo. Hoy en día este lugar es un sitio arqueológico que abarca 289 hectáreas y es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. En esta ciudad hay muchos templos, pero el día de hoy visitaremos los que creemos que son los más importantes. Nuestro primer templo es conocido por ser el más bonito, no hemos visitado los otros, pero wow, está increíble. Les presentamos Wat Chainatanaram. Este templo fue la primera edificación que mandó a hacer el rey Prasatong durante su reinado y por lo que leímos lo hizo con la intención de honrar la memoria de su mamá. Traducido al español, el nombre de este templo sería el Templo del Largo y Glorioso Reinado. La torre que se encuentra justamente detrás mío es la que más llama la atención y tiene una altura de 35 metros. Ayutthaya se fundó en 1350 y al principio era solamente un pequeño poderío local a las afueras del imperio de Khmer. Cuando el gran imperio de Sukhothai se encontraba fuertemente debilitado, Ayutthaya encontró una oportunidad y decidió invadir Sukhothai anexándola como una más de sus provincias. Esto convirtió a Ayutthaya en la segunda capital del reino Siam y se consolidó como el reino más poderoso de la región, que hoy es el norte y centro de todo Tailandia. Gran parte de su crecimiento se debió a su cercanía con el río Chao Phraya. A pesar de que su capital no se encontraba en la costa, los barcos podían acceder fácilmente a ella a través del río, impulsando el comercio internacional. Esto la convirtió en una de las ciudades más cosmopolitas y adineradas del mundo. Como les dijimos, Ayutthaya fue la segunda capital del reino Siam, la primera fue Sukhothai, así que les recomendamos ir a ver nuestro video de Sukhothai para que entiendan un poco mejor la historia y la tengan en orden y después regresen a este video. Por lo que leímos, debido a la influencia del imperio Khmer, Ayutthaya adoptó muchas ideas hindús. Por ejemplo, el rey no era solo visto como un gobernante, era también visto como una deidad. Tenía privilegios muy especiales, por ejemplo, podía decidir la vida y la muerte de su gente y también solamente la familia real podía verla y la cara. También otra cosa muy interesante es que al rey solo se le podía hablar en un lenguaje exclusivo de la realeza. Los únicos que podían hablar con el rey se referían a sí mismos como la tierra que pisan los pies de su majestad. Esta es una traducción que es la que nosotros creemos que más se asemeja a lo que leímos, pero vaya, qué interesante. Ayutthaya duró aproximadamente 400 años y creó relaciones muy importantes con Europa y con Asia. Tuvo relaciones tan buenas con ellos que incluso la ciudad llegó a ser protegida por potencias árabes y europeas. O al menos eso es lo que leímos. La relación entre ellos la verdad es que era bastante buena, pero los problemas empezaron por parte de los europeos cuando estaban intentando convertir a los budistas a cristianos. Eso no le gustó para nada a Ayutthaya, así que tomó una medida drástica. Decidió cerrar sus puertas con el occidente por casi 150 años. Sin embargo, este no era el mayor de sus problemas, ya que el enemigo verdadero estaba más cerca de lo que ellos pensaban. En 1569, fuerzas provenientes de Birmania invadieron Ayutthaya, pero este triunfo para los birmanos no duró mucho, ya que Ayutthaya logró recuperar su independencia nuevamente. En 1767, Birmania realizó nuevamente una invasión. Sin embargo, en esta ocasión lograron capturar la capital definitivamente y marcar el fin de Ayutthaya. Finalmente, la ciudad fue saqueada y completamente destruida. Todos los archivos fueron quemados y miles de personas fueron obligadas a abandonar el lugar que alguna vez llamaron hogar. Después de todo esto, cuando al fin se restauró el reino,
muchos arquitectos que sobrevivieron a la guerra decidieron crear una nueva capital. Era tanto su amor por Ayutthaya que decidieron recrear la capital, no solamente muy igual a Ayutthaya, sino que además agregaron en el título oficial el nombre Ayutthaya. Aquí les dejamos el nombre de la ciudad completo. Está larguísimo, ¿no? Curiosamente es la ciudad con el nombre más largo del mundo. Hoy en día es conocida también como Bangkok. Un dato curioso histórico de este lugar es que van a encontrar aproximadamente 120 estatuas de Buda, pero van a darse cuenta que no tienen cabeza. Eso sucedió por parte de los birmanos cuando conquistaron este lugar y como seño de su conquista quisieron cortarle la cabeza a todas las estatuas y pues así es como quedaron. Gente de todas partes del mundo viene día con día a este sitio para poder imaginarse lo increíble y grandiosa que se ve esa ciudad. Cada templo que van a encontrar en el parque histórico de aquí de Ayutthaya va a tener un precio diferente, algunos van a costar entre 50, 20, 30 bahts cada uno, pero la opción que conviene más, por lo menos desde nuestra como opinión, es un pase que cuesta 220 bahts por persona y te incluye creo que 6 de los templos más importantes. Cuando ustedes vengan es probable que encuentren esta como construcción y es porque en 2011 hubo una inundación que causó muchísimos daños, entonces se juntaron varias asociaciones, por ejemplo el Fondo Mundial de Monumentos, la Embajada de Estados Unidos en Tailandia y el Departamento de Artes de Tailandia. Todos ellos están haciendo lo posible por restaurar este lugar. Pues oigan, los turistas empiezan a llegar cada vez más, empieza a haber bastantes como grupos de tours, entonces vamos a nuestra siguiente parada. Pues oigan, para moverse aquí en Ayutthaya ustedes tienen la opción de rentar una bicicleta, pero con este calor honestamente en lo personal no se los recomendamos mucho. La otra opción es rentar un tuk-tuk, pero ahorita nos dijeron que más o menos por un tour de 4 horas les va a salir en casi 2000 bahts. Y ahorita le preguntamos cuánto nos costaba para ir a la siguiente parada y nos lo quería dar en 300 bahts. Honestamente hemos notado que aquí inflan bastante los precios, entonces no se dejen ir con el primer precio que les dan. No, y cabe aclarar que está a 10 minutos de distancia, no es como que esté a 40 minutos, son 10 minutos de distancia. Y la competencia, que es lo que les iba a decir Andrew, es con la aplicación de Grab, nos cobran 80 bahts. La diferencia es abismal. Sí, como les dice Pau, les recomendamos muchísimo descargar la aplicación de Grab, ya que les van a dar precios más reales e incluso lo pueden utilizar como referencia si quieren negociar con los tuk-tuk. ¿Lista para la segunda parada? ¡Llegamos! Estamos muy emocionados. ¿Qué te está pareciendo Ayutthaya? ¡Increíble! La verdad me imaginaba algo muy parecido a Sukhothai, pero es totalmente diferente. ¿Sabes qué es lo que noté? Es que cuando visitas los templos allá como que todo es más solitario y tranquilo, y aquí estás como en la ciudad. Es una vibra diferente. Bueno, después de unos 10 minutos más o menos en coche llegamos a nuestra segunda parada del día. Estoy muy emocionada. Les presentamos a Wat Phra Samphet. Cuando visiten Ayutthaya, creo que ese es un templo que vale mucho la pena que visiten. Hace mucho sol, déjame poner los lentes. Mejor, ok. Este monasterio fue el más importante en esa época y era tan importante que solo los reyes de Ayutthaya podían vivir aquí. Tan importante que ni siquiera los mismos monjes podían vivir. Oigan, ese templo está increíble, pero sin duda lo que más destaca son las 3 cherries que van a ver detrás mío, que están gigantes y están muy bonitas. Según la historia, aquí vamos a encontrar las cenizas de 3 reyes. Están las del rey Ramatipodi II, así como las de su papá y las de su hermano. Los birmanos aquí también dejaron evidencia de su destrucción y de los saqueos. Se dice que aquí había un Buda de 16 metros de altura hecho de puro oro. Justo antes de regresar a Birmania, o sea Myanmar, los birmanos fundieron todo ese oro y se lo llevaron. Vean, aquí también decapitaron a los budas y dejaron todo en ruinas, destruyendo toda la decoración más importante. El lugar está muy bonito y yo creo que es un excelente lugar para poder viajar al pasado, y en especial el hecho de que las 3 estupas estén prácticamente intactas les va a ayudar a tener una mejor representación de cómo era esto en su época de gloria. Nuestra siguiente recomendación está justo aquí enfrente, cruzando la calle, no más de 3 minutos, para que no tengan que pagar tuk-tuk o un taxi. Esto es Wat Phra Ram.
según nuestra investigación, este templo es uno de los que está como en mejor condición porque ha sido restaurado varias veces desde su construcción. Este lugar fue construido en el mismo lugar donde fue cremado el primer rey de Ayutthaya y nos dimos cuenta que tiene también como un pequeño lago que lo hace más como bonito y notamos que lo están regando más y no sé, como que se ve más cuidado, por así decirlo. Pero lo que más destaca yo creo que es la estructura que ven atrás de mí, no sé si alcanzan a ver, pero se llama Prang. Oigan, está raro porque algunas guías que leímos dicen que es el más cuidado y otras dicen que no es el que está en mejor estado, pero en general, ¿tú qué opinas? Yo creo que está bien, o sea, ¿saben cómo me doy cuenta que chance puede ser mejor que los otros? Por ejemplo, en el templo pasado me di cuenta que como que la punta de varias estructuras está totalmente rota y aquí casi todas están como enteras, ¿no? O sea, está muy bien y en general creo que está bien cuidado, hay gente regando el pasto. Sí, exacto. Y en los otros no. Oigan, la verdad es que a pesar de ser muchísimo menos como asombrosa que los demás, aún así a mí me gustó mucho, a mí se me hizo muy bonito, sobre todo la Prang esta que les digo que se ve, a mí me gusta mucho, ¿a ti te gusta? Sí, está muy padre. Lo recomendamos, empieza a hacer bastante calor, no sé si pueden ver mi frente, pero ya estamos achicharrándonos, huele a chorizo. Ya no es seguro estar Ya no es seguro estar a esta hora. Entonces estamos como 37 grados, vamos a tomar algo porque no hemos tomado ni desayunado nada y nos vamos al ratito para que baje el sol. La siguiente parada. Bienvenidos de regreso, es la parte 2. Como pueden ver, estamos con diferente ropa porque hacía demasiado calor y preferimos bañarnos con agua fría porque wow, hace mucho calor. Pero bueno, llegamos a nuestra penúltima parada. De hecho, ese templo es muy especial y tiene una historia increíble. Así que bienvenidos a Huayna. Ese templo tiene una historia fascinante y bastante trágica, así que ahí les va. Ese templo fue construido por el rey, aquí les va a aparecer el nombre, este está muy largo, difícil de pronunciar, en conmemoración a la muerte de sus dos hermanos mayores. Esto sucedió porque al fallecer su papá, que en ese entonces era el rey, quedó disponible, por así decirlo, el trono, así que sus dos hermanos mayores decidieron como tener una batalla incansable hasta decidir quién podría quedarse con el trono. La batalla termina siendo mortal, mueren sus dos hermanos mayores y termina siendo el rey el que nadie pensaba que iba a ser rey, el hermano menor. Entonces el hermano menor se convierte en rey y decide crear este templo en conmemoración a la muerte de esos dos hermanos. Y curiosamente lo hizo exactamente en donde los dos fallecieron. Por si fuera poco, hace algunas décadas se hizo pública la noticia de que aquí había una bóveda con artefactos muy importantes y de mucho valor. Después de esta noticia, en 1957, unos ladrones se metieron a esta bóveda y empezaron a saquearla. Se estima que aproximadamente se llevaron 100 kilos de oro, así como artefactos de mucho valor histórico. Es interesante saber por todo lo que han pasado estos lugares. Por ejemplo, vivieron una invasión, vivieron saqueos, vivieron un robo aquí en 1957. De verdad, es impresionante por todo lo que han pasado. No estamos muy seguros, pero al parecer estos ladrones fueron capturados y se logró recuperar lo que se habían robado. Pero, ¿qué onda con la suerte que tiene en este lugar? Pues bueno, vamos a explorar la pagoda principal. Aquí se encontraron bastantes tesoros y por lo que leímos tiene arquitectura de los principios de cuando Ayutthaya comenzaba. Y adentro hay unas escaleras que llevan a unas bóvedas, entonces vamos a conocerlo. Hay que subir primero unas escaleras. Ya casi. No me cansé. Sí. El clima para recorrer Ayutthaya ahorita está muchísimo mejor. Ahorita son más o menos las 4:30 de la tarde. Entonces sí está mejor porque hace rato la verdad es que estaba imposible. Siguiente ronda. Oiga, me sorprende que no haya tanta gente, ¿eh? O sea, son las 4:30, 5. Generalmente estaría lleno este lugar. No hay gente. Está mejor recorrerlo creo que a esta hora ahorita. Aún así hace mucho calor, ¿no? Como que todavía hace mucho calor. Llegamos. Wow. Soy todo desde aquí. Está un poco peligroso. No hay como barreras ni nada. No es apto para niños. La última ronda, amigos. Llegamos a la cima. Ok, llegamos hasta arriba. Wow, no hay mucho, pero lo primero que vamos a notar es que van a ver unas escaleras que van hacia adentro de la pagoda y creo que ahí es donde está la bóveda. Desafortunadamente nos tocó cerradas las bóvedas, pero creo que hemos visto a varias personas que han podido entrar y pues sí, realmente lo que creo que vale la pena también es poder como admirar la vista desde la pagoda principal, que es esta.
Oigan, ¿y se acuerdan la historia de lo que les platicamos de que vinieron personas a como saquear la bóveda? Pues aquí hay más información que complementa esa historia, está fascinante. Resulta que la persona que invitó a los como rateros no fue cualquier persona, fue un guardia de seguridad que estaba como encargado precisamente de la seguridad de la bóveda y fue la misma persona que los invitó. Pues oigan, esta cripta se supone que es una de las más grandes que hay en Tailandia y estos son algunos de los objetos que se encontraron aquí. Ok, llegó el momento de bajar. Oigan, pues ya vamos de bajada y wow, está increíble, definitivamente vale la pena, ha sido uno de mis favoritos yo creo y en general la historia también como que le agrega ese punto adicional por historia. Pues no dramática, no quiero decir dramática, pero es que sí está dramática, amigos. La verdad es que sí, pasó de todo este lugar. Pues oigan, corrimos con suerte, todo está lleno de algodón. Se ve muy bonito, ¿verdad? Parece nieve. Nuestra siguiente parada también está aquí bien cerquita, está cruzando la calle, está tan solo unos pasos. Finalmente llegamos a nuestra última parada, estamos muy felices de estar aquí. Habíamos visto fotos de este lugar en varias como redes sociales, de que en Instagram y así, y al fin pudimos llegar aquí. Así que les presentamos a Wat Mahattan. Hace muchos años, este templo era uno de los más sagrados e importantes para el reino de Ayutthaya. Sin embargo, hoy es uno de los sitios más fotografiados, instagrameables y visitados en general de todo Ayutthaya. Todo el monasterio en general está muy bonito, pero lo que destaca 100% tiene que ser un pequeño rincón que tiene que es bastante famoso. Este rincón que destaca es el árbol con la cabeza de Buda. Como les habíamos platicado, al llegar los birmanos les cortaron la cabeza a todas las estatuas de Buda, pero cuenta la leyenda que un monje tomó una de esas cabezas de Buda que cortaron y la sepultó en ese árbol que vemos. Con el tiempo el árbol creció y las raíces como que pusieron encima de la estatua y hoy da una imagen que es increíble. Ya que el árbol terminó protegiendo esta cabeza de Buda, muchos budistas consideran este sitio como un lugar bastante sagrado. Otra cosa relevante de este templo es que, además de ser uno de los más importantes, si no es que el más importante, como les dijo Pau, este era como el trono supremo del patriarcado. Detrás mío había una construcción que llegaba a medir casi 43 metros de altura. Después la trataron de reconstruir, pero en 1911 se volvió a caer. En este lugar han encontrado muchísimos tesoros y es uno de los lugares más concurridos de todo el parque histórico, entonces les recomendamos que vengan o muy temprano o al atardecer como nosotros para que les toque así de solo. Creemos que Ayutthaya vale muchísimo la pena visitarlo y creo que su visita estaría completa si lograran visitar Sukhothai y Ayutthaya, porque así tendrían la historia completa de todos los sucesos. En especial si están aquí en Bangkok, hay muchísima accesibilidad a este lugar, entonces se los recomendamos muchísimo. Esperamos si les haya gustado este video y si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos videos de Tailandia que se vienen porque van a estar increíbles, y vayan y síganos en Instagram. Ahí subimos como más historias actualizadas y como todo detrás de cámaras de todos los videos y es muy divertido. Y todo en tiempo real. Exacto. Así que hasta la próxima aventura. ¡Adiós!